sirviendo a Dios con alegría, viniendo ante su presencia con regocijo. Muchas veces nos cuesta, ¿no? Somos como los artistas ahí, cuando uno tiene semáforo rojo, enseguida uno sale adentro y, no sé, juega con esos palos o con pelotas y trata después de recaudar un poquito de fondos. Pero nosotros parecemos parecidos, ¿no? Tenemos muchas pelotas que tenemos que tratar de mantener en aire, ¿no? Está el trabajo, sí, nos exigen 100%, no, 120% de lo que podamos. Y está la familia del otro lado que dice, nunca estás, ¿no? Padre ausente, ¿qué es eso? ¿Sí? O sea, es importante y vemos, ahora la iglesia nos exige, ¿sí? Pero ya no podemos más. Venir ante la presencia del Señor con regocijo, ahora nos pide encima la Biblia, ¿no? ¿Cómo hacer? Pero es importante saber dónde podemos obtener ese poder divino para poder manejar todas las cosas que nos vienen a nosotros según la voluntad de Dios. Saber la voluntad de Dios a través de su palabra es la única autoridad que nos puede decir cómo manejar la vida. Tengo algunos libros atrás, algunos voy a presentar. Acá es el manual del discípulo, es de William MacDonald, uno que es conocido como alguien que dice las cosas así como están, o sea, es muy directo. Otro libro de él es ¿Cuál es la diferencia? Trata de diferentes temas. Por ejemplo, acá algunos voy a leer, son unos 27 temas acerca de las dos venidas de Cristo, de los fases del retorno de Cristo, la ley y la gracia, y la expiación antes y ahora, y muchos otros temas que trata brevemente para dar una orientación. Después un tema muy actual, sobre todo con el tema que ahora pronto se decidirá en el Congreso acerca del aborto, donde uno dice, estamos verdaderamente en el tiempo en donde la vida no vale más nada. Lo único que vale es la vida útil, lo que la sociedad considera como vida útil del ser humano. Y eso es, bueno, a partir de la juventud hasta la ancianidad. Pero esa vida útil, tanto para hombres y para mujeres, es interrumpida, entre así decir, por el nacimiento de hijos. Bueno, cada sociedad necesita hijos, es un mal necesario, dicen, entonces crean sala para 5, ¿sí? Es obligatorio, ¿sí? Para retornar, que las mujeres puedan seguir trabajando. Sala de 3, sala de 2, ¿sí? Y nuestra sociedad está así, siempre yendo un lado a otro. Y otro punto es, ¿qué hacemos con esos embarazos que estorban en la vida productiva? Si no caben en el pensar, aborto. Y ese es el gran tema hoy en día que se discute, sí, no. Y ahí es donde la Iglesia de Cristo tiene que estar parado y decir lo que la palabra de Dios dice. Sexto mandamiento, no matarás. Proverbios dice, salva a aquellos que son llevados a la muerte. Entra o defiende a ellos. Así que es un tema actual y los cristianos tienen la respuesta. La respuesta es, no hay concepciones indeseadas si está dentro del matrimonio establecido por Dios. Y acá un lindo libro, El matrimonio y la familia desde la perspectiva bíblica, una orientación para un mundo cada vez más desorientado. Porque dicen, para mí la Biblia no es solamente un libro. Dios no existe, o Dios lo reemplazamos por lo que nosotros llamamos ciencia. Entonces nosotros somos solamente un producto del azar. ¿Quién te da valor? ¿Quién hace la vida útil? ¿Quién hace la vida no solamente útil, sino que te valora?
Y si no es Dios, no es nadie. Por eso nosotros tenemos el gran privilegio de conocer a Dios, conocer Él que es la esperanza de este mundo. Y por eso es importante que comuniquemos las grandezas de Dios. Pueblo suyo somos, ovejas de sus prados, y somos llamados para comunicar al mundo perdido la grandeza de nuestro Dios. Grande el pecado, pero más grande la gracia. Quiero mirar con ustedes el libro de Efesios, en el primer capítulo, algunos versículos. El libro de Efesios, y voy a leer un pasaje, pero antes quiero orar. Padre, que estás en los cielos, queremos santificar tu nombre en nuestras vidas. Te hemos adorado por tu obra a través de tu Hijo amado Jesucristo, que vino a esta tierra y murió en nuestro lugar. Gracias, Padre, que tú has confirmado, que has aceptado esa entrega, ese sacrificio por medio de la resurrección, y también por medio de que lo has llevado contigo al cielo, donde ahora está a la diestra tuya. Señor, gracias porque sabemos que eres un Dios todopoderoso, creador de cielo y tierra y creador de nuestra persona. Y tú tienes buenos planes con nosotros. Gracias que a través de tu palabra ahora nos puedes iluminar nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas en tu ley. Gracias, Señor, por cada uno que vino acá, y te pido que ese sea un paso más hacia ti, un paso más hacia el propósito de vida que tú has puesto en cada uno de nosotros. Porque has dicho que somos tu hechura, creados en Cristo Jesús para tener esas obras que tú preparaste de antemano. Señor, queremos ser obedientes, queremos gozarnos en tu gozo. Gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Efesios, capítulo 1, voy a leer todo el capítulo. No hay otra cosa mejor que hacer que leer la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los cumplimientos de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Palabra de Dios. Nos encontramos alrededor de los años 60, 62, Pablo estando en Roma, quizás en una casa alquilada, custodiado bajo prisión domiciliaria, quizás un privilegio por ser ciudadano romano, pero sin embargo preso. No podía salir y entrar como él quería, destinado a esa situación por la voluntad divina. Ahora nosotros nos preguntamos, pero a nosotros nos gustaría que nos vaya siempre bien. ¿A quién le gusta sufrir limitaciones? A nadie. Y sin embargo, en esta vida todavía sucede que estamos limitados. Y la gran cosa, el gran consuelo que tienen los hijos de Dios es, si estamos en la voluntad de Dios, podemos estar contentos a pesar de las limitaciones. Quizás el uno no puede caminar como quiere, el otro no puede dormir como quiere. Bueno, momentos, ¿sí? Los jóvenes, ahí dice, anda a la hormiga y perezoso y levántate, o eso que se revuelcan en la cama, y como esas bisagras de las ventanas o de las puertas. No, a eso no me refiero quizás a los mayores que les gustaría dormir y no pueden, o a los jóvenes que les gustaría hacer algunas cosas y tampoco pueden. Pero si uno acepta la voluntad de Dios y ve en su vida la voluntad de Dios, puede salir adelante a pesar de ciertas limitaciones. Y el apóstol Pablo estaba ahí preso, pero dice, el evangelio no está preso. El evangelio no está preso. Y él dijo, escribiendo en una carta de prisión, aunque yo estoy preso, otros, mirando mi ejemplo, se vuelven más, ¿cómo se dice?, más valorosos en testificar el evangelio de Cristo. Algunos, claro, algunos siempre por aprovechamiento propio, su Dios es su barriga, ¿sí? ¿Qué puedo sacar? Es como dijo un maestro en el Instituto Bíblico, donde hay algunos que van y ordeñan la vaca de la iglesia con manos frías, solo tratan de sacar la crema, ¿sí? Pero así no debe ser. Dice Pablo, pero hay algunos que lo hacen verdaderamente, que con corazón están dando para el
para que el cuerpo de Cristo esté como debe estar, sufriendo en su propio cuerpo lo que falta para la santificación del pueblo de Dios. Momento, hay dos diferencias. Ese pasaje que Pablo nombra, lo que falta para que sea perfecta la iglesia, no se refiere a la salvación, porque la salvación es perfecta, es el único Jesucristo que dijo que está hecho, consumado es, o sea, la salvación está hecho, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de sufrir lo que le falta para que tú y yo y el que está al lado alcancen la meta. ¿Cuál es la meta? Estar en la estatura de Cristo, de presentar a Cristo, a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos, sin arruga. Si ellos viéndome a mí, ¿sí? Yo debo ser ejemplo, un ejemplo que va adelante. Como hombre, como mujer, si uno ve a ese hombre, debe ser, mira a ese hombre, qué ejemplo. De la forma que él ama a su esposa, de esa forma Cristo ama a su iglesia. El problema es que los hombres tienen un ejemplo perfecto, ¿sí? Las mujeres imperfectas, dicen, como la iglesia ama a Cristo, o sea, la iglesia todavía es muy rebelde, hace muchas veces lo que quiere. Pero sin embargo, la mujer tiene que ser mejor, o sea, someterse a la voluntad de Cristo. Pero los hombres deben amar, y ese amor es sufrido, es benigno. No cuenta las cosas malas, sino se alegra en la justicia. Un gran desafío. O sea, el apóstol Pablo, en el contexto lo vimos, preso, y escribe las cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. La carta a Filemón, esas son las llamadas cartas de cautiverio. O sea, él aprovecha el tiempo, él aprovecha las circunstancias en las cuales Dios lo puso para poder cumplir el propósito al cual Dios le ha llamado. Y a su hijo Timoteo en la fe escribe, ya estoy por ser sacrificado, ¿sí? Pero tú, anda, y si Dios te ha puesto, no te enredes en las cosas del mundo. Les animo a leer Eclesiastés. Todo lo que uno hace acá en la tierra es... Eclesiastés no dice no sirve para nada, pero Eclesiastés dice que es como un soplo, es vanidad, o sea, no vanidad en forma que no sirve, sino vanidad de que ahora está, es como el vapor, ¿no? Ahora lo veo, pero desaparece. De la misma forma, todas las cosas, sabio Salomón ha probado todas las cosas, los cuales muchas de nosotros quizás encima, o el mundo entero, trata de obtener. Y sin embargo, se escurre en las manos, es como mantener agua con las manos. Él dijo, he tratado de buscar riquezas, pero si no tengo ese regalo de disfrutar lo que tengo, entonces es vanidad. Y acá el apóstol Pablo en Efesios habla de una riqueza que va más allá. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Viendo la carta de Efesios, podemos ver una simple separación. Los primeros 3 capítulos nos indican lo que Dios ha hecho por nosotros, la grandeza de Dios en su sacrificio también, y a partir del capítulo 4 al 6, de las consecuencias, los deberes que a partir de eso surgen. Pero ahora estamos viendo versículo 3,
donde Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendición en los lugares celestiales, en Cristo. Estando en Cristo, tenemos todo. Pero el uno, el otro dice, pero ¿cómo pago mi cuenta? ¿Sí? Tengo que ir a Rapipago y pagar, no sé, ¿cómo hago? ¿Y cómo me sirve tener todas las bendiciones espirituales si no alcanza para pagar la cuota? Práctica. ¿Cómo hacer? Tenemos una bendición espiritual y Dios nos provee lo suficiente para la vida terrenal también. Pero es gracia poder vivir con contentamiento. Como ya han dicho, yo soy misionero, o sea, no recibo ningún dinero personalmente. La venta de libros es solamente para invertir otra vez en la misión Llamada de Medianoche, pero no, Llamada de Medianoche no me paga a mí. Yo recibo mi sustento por medio de ofrendas de Alemania. Y una vez puede ser mucho, otra vez puede ser poco. Como dice Pablo, tengo que saber manejarlo con mucho o con poco. Pero no hay compromiso en ese sentido. Ahora bien, sabiendo que la voluntad de Dios es que esté ahora en la Argentina, entonces tengo que aprender a manejar los recursos que Él me da conforme a su voluntad. Ahora bien, Dios me ha bendecido con la familia, tengo una hermosa esposa y 4 hijos. 2 de ellos van al colegio. Y como estamos siempre con una pierna también en Alemania por situación de esa encomendación de la iglesia de Alemania para que os pueda servir, entonces decidimos mandar a los hijos en una escuela donde aprenden también alemán. Ahora bien, esa escuela es cara. Ahora, yo dependo de las ofrendas que entran. Y ahora, ¿qué pasa si entra menos? ¿Cómo hago para pagar mis cuentas? Entonces yo tengo que preguntarme, ¿estoy en la voluntad de Dios estando en la Argentina? Y estando en la Argentina, ¿es la voluntad de Dios que tenga estos gastos? Solo un pequeño ejemplo de cómo ustedes están presentándose con vuestros gastos, ¿sí? Dios le ha encomendado cosas. Pero es importante gozar las bendiciones que Dios da con ese contentamiento. Así uno puede, Dios provee para todas tus necesidades. Y lo puedo confirmar. Dios proveerá para todas tus necesidades. Pero no sé si lo que tú consideras tu necesidad es lo que Dios tiene para ti. Por eso, a veces hay que recalcular las cuentas. Me encontré con uno que había decidido, yo tomo, el único lujo que me doy es tomar gaseosa con todas mis comidas. Entonces una misionera le dijo, pero hace el cálculo otra vez, mira, que es, pero es el único lujo que me doy. Sí, pero calcula. Entonces él se puso a sentar y la otra semana le dijo, gasto 3,000 pesos cada mes para gaseosas. A partir del lunes ya basta, ¿no? Pero uno tiene la provisión de Dios, pero tiene también saber cómo manejarla. Ahora, en versículo 3 nos habla de bendición espiritual. Dios nos abre el cielo y dice, yo tengo grandes regalos, grandes bendiciones, y son celestiales, pero esas riquezas las encuentras solamente ¿en quién? En Cristo. O sea, es necesario tener a Cristo, buscar a Cristo, involucrar a Cristo en mi vida para poder gozar de sus riquezas. Versículo 4 habla de Dios el Padre. Versículos 3 al 6 habla de Dios el Padre
Después, a partir del 6 al 12, habla de Dios Hijo, y versículo 13 y 14 habla del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad de Dios. Pero ahí habla del Padre en versículo 4, según nos escogió a nosotros en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, en Él. Eso es la frase, lema del libro de Efesios. Nosotros solo somos alguien en Él. Ese es el tema y el propósito del eterno Dios, a formar un cuerpo, una familia en Cristo. En amor, versículo 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vemos ahora el texto, versículos 7 al 10. En la primera parte del versículo 7 aparece el precioso Redentor, el amado. En la segunda parte vemos el objeto de su redención. Vemos al pueblo redimido, los creyentes. Después, la tercera parte del versículo 7, vemos el precio de la redención, la cual es la sangre del Señor Jesucristo. Versículos 7 al 9, vemos los privilegios de los redimidos, que es perdón y sabiduría. Y por último, vemos el propósito de la redención, versículos 9 y 10, unidos eternamente con Cristo. Y en todo eso se refiere 3 veces para alabanza de la gloria de su gracia. Lo leemos en el versículo 6, lo leemos en el versículo 12 y lo volvemos a leer en el versículo 14. Nosotros somos para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa eso? Somos, en Alemania hay ese dicho 0815, eso significa 0815, o sea, un hombre común y corriente. Pero Dios no quiere que seamos un hombre común y corriente, sino Él quiere que seamos cristianos como 4, 8, 14. O sea, 12, 14. Que seamos para la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando nosotros entramos al cielo, no va a haber un aplauso y decir, wow, ahora entra, no sé, Pablo, ahora entra Marcelo, ahora entra... No, van a decir, oh, entra Daniel, mira, entra Daniel. ¿Cómo hizo ese para entrar acá? Qué grande es la gracia, la misericordia de Dios para que un pecador como Daniel esté acá. Pero fuimos testigos en el cielo todas las macanas que se mandó. Dice Hebreos 12, sí, tenemos una gran nube de testigos, sí. ¡Qué vergüenza!, sí. Y sin embargo podemos decir, estamos acá para alabanza de la gloria de su gracia. Somos trofeas en el cielo, mostrando a toda la eternidad, miren, la grandeza de la gracia de Dios. Nosotros pensamos que somos importantes, pero ya fuiste a caminar en una peatonal bien apretado, ¿sí? Te pusiste a pensar si estás o no estás, al resto no le importa nada, ¿sí? O sea, importancia más que de un monedero para la gente alrededor, no hay nada. Pero Dios te hace importante porque Él quiere que seas para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 7, ahí dice, en quien tenemos redención por su sangre. Esa es la razón
por la cual eres tan precioso para Dios. Redención en su sangre. La palabra redención, lutron, es pagar un rescate. O sea, Dios fue a la agora, a ese lugar donde estaban los esclavos, y te eligió a ti. Dice, ven conmigo, pago el rescate. Y yo siempre como joven cristiano me pensé, ¿a quién paga Dios el rescate? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Le pagará el diablo para que me suelte? ¿O qué hace? No, ninguna manera pagará el diablo, ¿sí? ¿Qué es la exigencia para que yo pueda salir libre? Aquí dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Lo vieron los sacerdotes cuando Jesús dijo, tus pecados son perdonados. Entonces murmuraron y dijeron, ¿quién perdona pecados si no? Dios, ¿sí? ¿Quién puede decir estás bien ante Dios? Si no tienes la confirmación de que Dios verdaderamente dice que estás bien delante de Él. Si no, es solamente una frase. Pero justamente Jesucristo paga lo necesario, no al diablo, sino paga lo necesario para que Dios, la justicia de Dios, sea satisfecha. ¿Se entiende? No paga al diablo. Paga para que un pecador pueda ser redimido. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea, nosotros fuimos posesión del diablo y Dios nos rescató para sí. Fuisteis comprado por alto precio, dice en otro lugar, ¿sí? No uséis vuestro cuerpo ahora para servir otra vez a las concupiscencias a las cuales servisteis antes, haciendo lo que se les vino en la mente, sino estas manos fueron compradas por la sangre de Cristo. Ahora deben servir a aquel que vivió, murió y resucitó por mí. Esa cabeza, toda la inteligencia no solamente debe estar para poder progresar en el trabajo, para que el jefe de trabajo diga, un salario un poquito más alto porque eres un bocho, no sé. No, sino hay que esforzarse, pero todas tus capacidades deben también, y en primer lugar, estar a disposición de Dios. Por eso es tan importante poner las prioridades como deben ser. Acá habla de perdón de pecados, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esa sabiduría e inteligencia de cual habla ese texto es para conocer, versículo 9, el misterio de su voluntad. Saber para qué Dios te rescató. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Eso es la finalidad de tu existencia. De que tú puedas ser parte del cuerpo de Cristo, de una unidad donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, o sea, los agentes hacedores, ¿eh? O sea, cuán difícil es hoy en día el cuerpo de Cristo. Es paralizado o a veces hace cosas incontroladas, ¿eh? Pero nosotros debemos someternos y aprender a someternos a la voluntad de Dios, a conocer el misterio de su voluntad. Siempre me pregunté, ¿cómo sé la voluntad de Dios? Entonces hay que mirar a Cristo y saber cómo hizo Él. Porque Él dijo, todo lo que yo oigo, eso hablo. Nada hago por mí mismo. Tomás dice, tanto tiempo estuve aquí y no has visto que yo actúo
a través del Padre. El que me ve a mí, ve actuar al Padre, ve hablar al Padre. Y de la misma forma, Él quiere usarnos a nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, para reunir todas las cosas en Cristo. Al fin del tiempo, y nosotros hablamos de ese momento grandioso cuando Dios, en Jesucristo, va a tomar nuevamente la cena, el vino, con nosotros. Lo tomaré nuevamente en el reino de los cielos, con ustedes. Es una promesa. O sea, una cosa sabemos seguro, cuando Jesús resucitó y se presentó a los discípulos, le dieron pan, pero no le dieron nada de beber. ¿Sí? O sea, le dieron pescado y creo que pan, ¿sí? Para comprobar de que Él le dijo, den algo de comer, para comprobar que verdaderamente no soy fantasma, ¿no? Pero lo va a tomar nuevamente cuando estamos reunidos con Él. Al fin y al cabo, esa es la meta. Imaginen, les regalan una campera costosa y bien abrigada contra el frío. Oh, gracias, muchas gracias. Me la pongo y de pronto, oh, hay un bulto acá, ¿qué es? Y saco un fajo de dinero. Oh, qué bueno. Después otro bolsillo. Oh, una llave para un coche. Oh, una escritura de una casa a mi nombre. ¿Sí? O sea, parecido, es solamente una ilustración de que lo que Dios te quiere dar en forma espiritual. Si tú te pones a Cristo, si tú estás en Cristo, entonces descubrirás las riquezas que Él tiene para ti, espirituales. ¿Sí? Hemos hablado al principio de que en este mundo todavía no estamos en el cielo, pero sabemos que Él suplirá nuestras necesidades y sabemos que Él tiene grandes cosas preparadas. No solamente es para el futuro, sino las tiene preparadas ahora, como también ahora mismo tenemos ya la herencia, ya tenemos las aras de la herencia, como dice el versículo 14. Ya estamos predestinados, ya somos en Cristo lo que Él quiere ver, pero debemos tomar un paso tras otro para justamente hacer el plan de Dios para nuestras vidas. Recuerda, eres bendecido para bendecir a Dios y bendecir a los demás. Y otra cosa importante que puedes llevar, si Dios pagó un tan alto precio de rescate, dando a su Hijo unigénito para que tu hermano sea llamado Hijo de Dios al igual que tú, no hables mal, no hagas mal a tu hermano, porque se van a poner muy, muy malos. Si yo tengo una esposa, y alguien habla mal de mi esposa, la va a ligar conmigo, perdón. ¿Sí? O sea, tu hermano pertenece a la esposa de Cristo. Tengamos cuidado de no hablar mal unos con otros, sino ser de mutua edificación, ¿sí? Y muchas veces la edificación no solamente ocurre de púlpito para allá, sino cuando ustedes se dan vuelta y saludan y dicen, ¿cómo le va, hermano? Yo estuve orando por ti, por ese problema que me has contado la otra vez. ¿Saben? Eso es mutua edificación. Y hacer vivir la palabra de Dios en nuestros medios con abundancia. En vez de escuchar siempre la radio, no sé qué cosa, ¿sí? FFN o no sé qué cosa, pongan la palabra de Dios. Hoy en día es muy fácil poner y la palabra de Dios así abundando en nuestras vidas para que pase algo así como esa señora. La visitó el pastor y le dijo, ancianita, ¿recuerda cómo fue la prédica anterior? Y ella lo miró y dijo, no me acuerdo. Pero estuvo ahí, sí, vio que sí, estuve. Pero
no puedo recordar nada. Pero sabe pastor, a mí me gusta ir a la iglesia, ¿sabe? Porque es como ese canasto con ropa. Si yo lo meto al agua y lo saco, y saco, entonces, sin embargo, se vuelve más limpia la ropa. De la misma forma, yo me congrego con esas ansias en la iglesia porque la palabra de Dios me purifica. Yo soy viejita, dice esa, yo no puedo mantener todo, pero me hace bien. Me hace bien con mi relación con mi Señor. Y eso es lo que también les deseo, que ustedes puedan retener más que esa señorita, sí, claro, por supuesto, pero que no abandonen ese constante intercambio con la palabra de Dios, porque un día vamos a estar con Él, vamos a hacer, como he dicho y está dicho 3 veces en nuestro texto, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual tiene que empezar ya hoy, no en el futuro, sino hoy. Proponte en tu corazón vivir para la honra y gloria de su gracia. Quiero orar al finalizar. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar de nuestras circunstancias, que a veces son muy lindas y muy agradables, también tenemos circunstancias de vidas en las cuales tú nos quieres mostrar que no depende de nosotros, sino que dependemos de ti, tanto en las buenas como en las malas. Señor, gracias por cada uno de los que están aquí. Tú sabes su condición, pero Señor, te pido por su condición espiritual en primer lugar, porque esa condición espiritual les da contentamiento en vivir de la forma que te agrade a ti, sea con mucho o con poco. Señor, te pido por esa bendición del conocimiento de ti, que es el prepago de todas las riquezas que tenemos acceso por ese conocimiento tuyo. Gracias, Señor, que te podemos conocer, que tú te revelaste a nosotros, porque si nosotros tratamos de encontrarte por nuestros propios medios, no podemos, porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Pero gracias por ese prepago que tú nos has dado con tu espíritu para poder entender las cosas espirituales las cuales tú nos quieres comunicar a través de la santa palabra, la Biblia. Gracias, Señor, por que has rescatado a las personas aquí sentadas. Espero que nadie esté todavía fuera de tu voluntad, afuera de lo que tú llamas mis ovejas, que oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Señor, gracias por esa posibilidad de poder engrandecer tu nombre. Gracias por Jesús, gracias por Gólgota, gracias por su sangre derramada para ese rescate que has pagado para que podamos entrar por medio de tu gracia y alabanza de la gloria de tu gracia a la presencia tuya que es el cielo. Porque no queremos ir a otra parte, sino estar donde tú estás. Y si tú estás donde están 2 o 3 reunidos, nosotros también queremos tomar todos los esfuerzos para estar ahí donde están 2 o 3 reunidos. Señor, ayúdanos a comportarnos de tal forma que te honre a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos.